John Billington nació alrededor de 1580 en la Inglaterra isabelina, en la parte sur del condado de Lincolnshire. No se sabe mucho sobre su vida temprana porque, sin duda, provenía de clase baja. Nació en una comunidad rural de la vieja escuela, donde la mayoría de la gente trabajaba en granjas y se reunía en pequeños pueblos, y donde rara vez se llevaban registros escritos de las masas incultas de Inglaterra. Es probable que Billington trabajara en algún aspecto de la agricultura, ya que más tarde emplearía ese conocimiento mientras cultivaba su tierra en el Nuevo Mundo. Mientras tanto, el Viejo Mundo estaba a punto de entrar en la era moderna. Inglaterra estaba dejando de ser en gran medida la economía rural y campesina que había sido durante la Edad Media y se estaba transformando en una potencia comercial y mercantil. Como tal, al igual que muchos hijos de agricultores cuyos antepasados nunca se habían alejado más de unos pocos kilómetros de casa, John Billington se dirigió a Londres para ganar su fortuna. El hecho de que lo hiciera puede implicar que Billington no tenía vínculos firmemente establecidos dentro de la comunidad de Lincolnshire, mucho menos ninguna propiedad. También se le describe en los registros históricos como un hombre muy profano. En el contexto histórico, esto puede interpretarse como que John no era religioso, irreverente, travieso, propenso a los placeres carnales del mundo y tenía una gran boca sucia. Quizás muchos de sus vecinos en el sur de Lincolnshire se alegraron de perderlo de vista. Cuando John tenía 20 y tantos años, conoció a su esposa Eleanor, quien también podría haber venido de Lincolnshire, aunque es posible que fuera londinense. No hay mucha información. Ella también ganó algo de reputación por ser pendenciera, franca y tener disputas con otras personas. John y Elena tuvieron 2 hijos, John Jr., nacido aproximadamente en 1604, y Frances Billington nació aproximadamente en 1606. Al menos en sus años más jóvenes, los chicos Billington tenían una reputación de ser delincuentes juveniles. Durante los siguientes años, hasta 1620, la familia Billington vivió en Londres y apenas evitaron la pobreza y la indigencia. No sabemos exactamente a qué se dedicaba Billington en Londres, pero ciertamente no le pagaban muy bien, o es posible que John fuera simplemente un despilfarrador, gastando dinero en una residencia costosa junto con vino, mujeres y canciones. Eso no sería inusual para Londres. De cualquier manera, John acumuló una gran cantidad de deudas con varios acreedores para llegar a fin de mes. En aquellos días, no pagar una deuda podía llevarte a la cárcel hasta que la pagaras, lo cual es una locura, porque si estás en prisión, no puedes trabajar. Así que, en un intento por escapar de sus acreedores y darle a su familia una vida decente, en 1620, John firmó un contrato de trabajo de 7 años con un inversionista mercante para una nueva colonia que se estaba estableciendo en América del Norte. La colonia, de manera bastante predecible, se llamaba Nueva Inglaterra. Se establecería a unas pocas docenas de kilómetros al norte de la colonia inglesa existente de Virginia. El territorio tenía clima cálido y buenas tierras para plantar alimentos y cultivos de tabaco. Nueva Inglaterra sería dirigida por un grupo de puritanos, radicales religiosos que rechazaban la Iglesia de Inglaterra y que formaban una buena parte de los colonos. Vale la pena mencionar que John Billington no era puritano, era miembro de la Iglesia de Inglaterra, también conocida como anglicana. Dada su naturaleza bastante franca, su irreligiosidad, su reputación de ser profano y su frecuente resentimiento hacia todas las formas de autoridad, hace probable que tampoco fuera un anglicano muy devoto. Hay un viejo chiste en Inglaterra que dice que el anglicanismo no es tanto una religión como un club social, donde ni siquiera los sacerdotes y obispos creen realmente muchas de las cosas que predican. En otras palabras, el anglicanismo es la versión menos cristiana del cristianismo, y aunque la verdad de ese chiste es mixta, ya que muchos anglicanos, particularmente fuera de Inglaterra, son bastante devotos, el hecho de que la membresía en la Iglesia de Inglaterra fuera legalmente obligatoria para todos los súbditos ingleses en ese momento significaba que muchas personas simplemente prestaban servicio de labios para afuera para salir adelante. John, sin duda, era una de esas personas. Desafortunadamente,
Las creencias religiosas de Billington, o la falta de ellas, lo colocarían en un curso de colisión con sus compatriotas más celosos y fanáticos de la Biblia. La facción puritana en la expedición se refería a personas como John como los extraños, porque se adherían a la impía iglesia anglicana, y John también era bastante deshonroso y problemático, mientras que los puritanos eran exactamente lo contrario. Frente a los rectos y austeros puritanos, Billington no tenía ninguna oportunidad. Era como si Charlie Sheen se reuniera para tomar el té con la reina Victoria. No podría terminar bien, pero sería divertido. Europa a principios del siglo XVII era un polvorín de faccionalismo y profundas divisiones entre vecinos. Todos los bandos se estaban preparando para otra guerra religiosa. Personas que generaciones antes habrían vivido pacíficamente lado a lado, comenzaron a deshumanizarse entre sí en un grado extremo únicamente basado en lo que creían. Piensa en la sociedad europea de principios del siglo XVII como lo que es X per Twitter hoy en día. Excepto que, en Europa, los fanáticos estaban luchando, torturando y matándose entre ellos sobre qué tipo de cristianos eran, en lugar de lo que sea, por lo que los fanáticos políticos están luchando hoy en día. Por un lado, estaban los católicos, apoyando firmemente al Papa, y siglos de dogma del Vaticano, que se creía que eran entregados por el mismo Dios. Por otro lado, estaban los protestantes, que objetaban una gran cantidad de prácticas y edictos del Vaticano, y rechazaban religiosamente la autoridad del Papa. Inglaterra se había vuelto protestante en el siglo anterior gracias a los valores familiares de Enrique VIII, y la Iglesia de Inglaterra fue puesta bajo esos valores familiares y bajo la autoridad del monarca en lugar del Papa. Esto era el anglicanismo. Sin embargo, algunos protestantes más radicales, también conocidos como los puritanos, sentían que el anglicanismo no iba lo suficientemente lejos. Muchas de las características del catolicismo permanecieron: obispos pomposos, enormes catedrales, imágenes talladas, gastos exorbitantes de la iglesia y grandeza, e incluso la vinculación de tradiciones paganas y católicas a las fiestas religiosas protestantes. Algunos de estos radicales incluso sentían que Inglaterra debía prohibir la celebración de la festividad excesivamente católica llamada Navidad, lo cual hicieron brevemente bajo la dictadura religiosa de Oliver Cromwell. Cuando el rey Jacobo I subió al trono en 1603, gestionó de manera incompetente el enojo tanto de los católicos como de los puritanos. Por un lado, el fanático católico Guy Fawkes intentó volar todo junto con el Parlamento. Por otro lado, algunos puritanos comenzaron a trabajar para apoderarse de Inglaterra, lo cual lograron brevemente bajo Cromwell y la República Inglesa desde aproximadamente 1649 hasta 1660. Sin embargo, algunos puritanos no estaban dispuestos a esperar medio siglo para adorar a Dios como querían, y así establecieron varias ramas de la Iglesia separatista después de 1605, desafiando la supremacía anglicana en Inglaterra. Tengan en cuenta que durante este tiempo, no asistir a misa anglicana era un delito punible con multas. Te hubiera costado el equivalente a unos $25 en el dinero de hoy por cada servicio de la Iglesia de Inglaterra que te perdieras. Para las personas más pobres, eso sumaba significativamente durante el año. Además, si te atrapaban predicando o circulando ideas contrarias a la autoridad de la Iglesia de Inglaterra, podías ser encarcelado o ejecutado por sedición. Al fin y al cabo, la cabeza de la Iglesia era el monarca. En 1608, después de que la Iglesia separatista había estado funcionando durante unos 3 años, los puritanos se enteraron de que la corona había descubierto su existencia y estaba moviéndose para arrestarlos por ser radicales ilegales. Aproximadamente 400 puritanos abandonaron la mayor parte de sus propiedades y huyeron a Leiden, en el sur de Holanda, que practicaba una cierta tolerancia hacia diferentes denominaciones religiosas. Ya los holandeses estaban fomentando una cultura de tolerancia y permisividad. Solo desearía poder decir, tanto entonces como ahora, que no eran ni un poco presumidos al respecto. Como un breve paréntesis para un poco de color local, los holandeses tienen algo que llaman franqueza holandesa.
donde hablan abiertamente sin preocuparse por la cortesía o por ofender. Y la franqueza holandesa estaba a la vista en el siglo XVII, cuando los predicadores locales de Leiden y los líderes de la iglesia calvinista comenzaron a discutir públicamente con los empobrecidos intrusos ingleses. Esto dio lugar a cierta inestabilidad religiosa, un aumento del radicalismo e incluso temores remotos de que los católicos españoles invadieran nuevamente para cerrar todo. Los 400 refugiados ingleses también comenzaron a temer que, en unos años, su propia marca de puritanismo pronto sería asimilada y absorbida por los otros 30.000 residentes de Leiden. La situación empeoró en 1617, cuando los holandeses prohibieron los servicios religiosos de los separatistas ingleses en Holanda. Así, la cultura de tolerancia holandesa se desmoronó ante la dura realidad política. Fue en este momento que los puritanos ingleses decidieron ir al Nuevo Mundo. 2 de los puritanos viajaron a Inglaterra para negociar con un órgano gubernamental que poseía todos los derechos sobre tierras en América, llamado simplemente la Compañía de Londres. Inicialmente, fijaron su atención en asentarse en el área que ahora es Nueva York. Después de una serie de maniobras políticas, la Compañía de Londres le concedió a los puritanos permiso para asentarse en un territorio justo al norte de la colonia inglesa existente en Virginia. Pero había una condición: la religión de los puritanos no sería reconocida oficialmente. En cambio, Jacobo I solo estaba utilizando a algunos protestantes radicales para obtener otro punto de apoyo en América del Norte. No obstante, el acuerdo permitía a los puritanos ser en gran medida autosuficientes. No caerían bajo la autoridad de la colonia de Virginia existente, y así, los puritanos aprovecharon la oportunidad para crear su propia marca de teocracia religiosa, donde en gran medida serían dejados en paz por la corona. Los puritanos por fin llegaron a un acuerdo con la Compañía de Londres en 1620, después de que estallara una guerra religiosa en Europa y los Países Bajos se viesen nuevamente amenazados con una invasión española. Muchos de los puritanos ingleses no tenían el dinero ni el tiempo para partir de Holanda en el pequeño barco llamado Speedwell para regresar a Inglaterra y dar el salto a través del Atlántico. Solo unas pocas docenas de los puritanos ingleses de los 400 refugiados originales cruzaron el Canal de la Mancha. El Speedwell llegó a Southampton y se encontraron con el Mayflower, que transportó a otros 65 pasajeros, compuestos por puritanos adicionales y también colonos no puritanos, que solo esperaban una nueva vida en América del Norte. John Billington y su familia estaban entre ellos. El Mayflower zarpó hacia el Nuevo Mundo el 5 de agosto de 1620, pero el Speedwell comenzó a filtrar agua profusamente, por lo que ambos barcos se vieron obligados a atracar en Plymouth, en el suroeste de Inglaterra. Los puritanos difundieron el rumor de que el capitán del Speedwell había saboteado deliberadamente su propio barco para evitar hacer el largo viaje. El Mayflower ya estaba lleno de pasajeros, y así, 20 puritanos del Speedwell se vieron obligados a ir a Londres para encontrar otra manera de llegar al Nuevo Mundo. Mientras tanto, un abarrotado Mayflower, lleno de 102 pasajeros y aproximadamente 30 tripulantes, zarpó el 16 de septiembre de 1620 y emprendió el peligroso viaje a América completamente solo. Aproximadamente 35 millones de personas vivas hoy en día son descendientes de la mitad de esos 102 pasajeros del Mayflower. John Billington y su familia abordaron el incómodo Mayflower, que zarpó el 16 de septiembre de 1620. La suerte no estaba a favor de John. En septiembre, el Océano Atlántico era un lugar peligroso para los barcos, ya que los vientos erráticos podían desviar un barco de su curso. Sin embargo, el retraso de un mes causado por el Speedwell hizo que el viaje en ese momento fuera inevitable. Para ser honesto, el Mayflower era una elección bastante estúpida para el viaje. Normalmente se usaba como barco de carga entre Inglaterra y el suroeste de Francia, navegando a lo largo de la costa europea. No era un transatlántico. Los Billington estaban atrapados con 98 pasajeros viviendo en un espacio debajo de la cubierta con un techo de apenas 1 metro con 50 centímetros de alto. Y sí, debido a la desnutrición, la gente era más baja en promedio en ese entonces, pero no tanto.
Era de aproximadamente 25 metros de largo y 6 metros de ancho. Eso es aproximadamente 4 personas por cada metro de la longitud del barco, y estuvieron atrapados allí durante 2 meses. Solo puedo imaginar que esto provocó una serie de encuentros íntimos entre parejas y una experiencia bastante desafiante. En el camino, un hombre murió en su espacio y una mujer dio a luz. En el año 1620, el horrible clima de septiembre causó olas gigantescas que golpearon el Mayflower, aflojando sus maderas y causando que el agua se filtrara en el interior, así que los Billington tuvieron que pasar todo el viaje no solo apiñados con un montón de puritanos, sino también empapados y con frío, incluso mientras estaban en sus camas. Esto llevó a varias enfermedades. Sí, los colonos experimentaron un poco de suerte perversa. Dadas las horribles condiciones, hubiera sido bastante razonable esperar que muchas más personas hubieran muerto. Sin embargo, todos menos una persona sobrevivieron al viaje, lo cual los puritanos a bordo del Mayflower atribuyeron a la intervención divina. Mientras tanto, John Billington se dedicó a alienar a varios de sus compañeros pasajeros con su forma brusca y bastante argumentativa. Una persona en particular cuya ira atrajo Billington fue William Bradford, un destacado separatista puritano que había pasado tiempo en el exilio en Leiden. Inteligente, disciplinado y devoto, Bradford se sentía repugnado por la personalidad áspera de Billington, y dado el estatus de Bradford en la comunidad puritana, no fue sabio hacer de él un enemigo. A lo largo del viaje, el Mayflower fue desviado completamente de su curso. El 19 de noviembre de 1620, los colonos avistaron tierra. Estaban mirando Cape Cod, que hoy en día es el estado de Massachusetts. Esto está aproximadamente a 1000 kilómetros al norte de su objetivo previsto en la costa de Virginia. El Mayflower intentó en vano navegar a lo largo de la costa, pero las tormentas y el mal tiempo obligaron al pequeño barco de carga a regresar, y el 21 de noviembre echaron anclas en el puerto de Provincetown en Cape Cod. Los colonos básicamente dijeron, bueno, nos jodimos, y decidieron establecer la colonia de Nueva Inglaterra en donde estaban. Billington se encontró entre los 41 pasajeros que firmaron el Mayflower Compact, un documento histórico en el cual los colonos del Mayflower declararon el autogobierno como un embrión de la independencia de los Estados Unidos, mientras mantenían una obediencia simbólica al rey Jacobo de Inglaterra. El 15 de diciembre, mientras el Mayflower aún estaba anclado y la mayoría de los pasajeros aún residían a bordo, el hijo de John Billington, Francis, que entonces tenía aproximadamente 17 años, 14 años, disparó un arma cerca de un barril de pólvora. Esto amenazó con provocar una reacción en cadena, encendiendo toda la pólvora a bordo y de manera efectiva, volando y hundiendo el barco. La indignación por las acciones de Francis provocó una pelea entre John Billington y varios otros pasajeros, lo que profundizó las actitudes en contra de John y su familia. Apenas habían comenzado sus vidas en el Nuevo Mundo, y una gran parte de los otros colonos ya los despreciaba profundamente. Mientras tanto, varias expediciones hacia la Tierra comenzaron, lideradas por Miles Standish, un soldado inglés inflexible y algo autoritario. Es probable que John Billington participara en algunas de estas expediciones. El clima era helado y el suelo estaba cubierto de nieve. Los valientes ingleses no estaban acostumbrados a tales vientos y temperaturas severas. La ropa que llevaban era inadecuada. En su primera noche en tierra, varios de los hombres murieron por congelación. Y debido a la acumulación de nieve, fue bastante imposible para los colonos moverse tierra adentro. El segundo problema que encontraron los colonos fue la escasez de alimentos. El Mayflower ya había agotado algunos de sus suministros cuando el Speedwell los había retrasado en Plymouth durante un mes antes de cruzar el Atlántico. El suelo en Nueva Inglaterra también estaba demasiado duro en diciembre para hacer cualquier siembra. Más frustrante aún, los colonos ni siquiera habían llevado ningún equipo con el que pudieran pescar, una fuente de alimentos que probablemente los hubiera salvado en ese momento. El tercer problema fue que las enfermedades atacaron a los pasajeros y la tripulación a bordo del Mayflower.
El clima invernal causó que muchos murieran de neumonía. Otros contrajeron alguna enfermedad fatal de tos, muy probablemente tuberculosis, y la falta de vitamina C endémica en los viajes oceánicos causó que otros murieran de escorbuto. Como dato adicional, la práctica de los marineros británicos de complementar la vitamina C en su dieta añadiendo jugo de limón y lima al ron que se les daba, es la razón por la que los estadounidenses, a veces hasta el día de hoy, llaman a los británicos con el apodo despectivo de limeys. En total, de los 102 pasajeros que abordaron el Mayflower, 49 hombres, mujeres y niños murieron ese invierno. Los puritanos no comentaron si, como la mayoría de las personas que sobrevivieron al viaje atlántico, esta lluvia de muertes también fue una intervención divina. Se habría muerto más gente, pero afortunadamente, los colonos encontraron una gran reserva de alimentos enterrada en la orilla, dejada por los nativos americanos, junto con varias tumbas. A la mañana siguiente, los nativos llegaron, molestos porque los ingleses habían desenterrado sus suministros y perturbado sus tumbas. Los nativos dispararon flechas al grupo. Los ingleses respondieron con disparos y persiguieron a los caballos hacia el bosque, hasta que los limeys los perdieron de vista. En solo unas pocas semanas, la mitad de los pasajeros del Mayflower habían muerto, y varios historiadores a lo largo de los años se han divertido en lamentar que no hubiera un solo Billington entre las víctimas. Pocos sabían que la dinastía Billington estaba destinada a traumatizar repetidamente a la audiencia con episodios gráficos de mentes enfermas. En enero de 1621, Francis Billington, el mismo chico que casi hizo explotar el Mayflower, desembarcó con un grupo explorador. No muy lejos de la costa atlántica, Francis trepó a un árbol y avistó lo que llamó un gran mar, que pensó podría ser el Océano Pacífico. De hecho, el Pacífico está a 5.000 kilómetros al oeste. Lo que Francis había encontrado, de hecho, un lago llamado el Mar Billington hasta el día de hoy. En 1621, John Billington también fue acusado de desafiar las órdenes de Miles Standish, el soldado inglés que ahora lideraba la milicia local. Aparentemente, John también dio discursos abusivos cuando Standish intentó darle algunas órdenes, esencialmente diciéndole a Standish que se fuera a la mierda. John fue acusado, el primer proceso criminal en la colonia de Nueva Inglaterra. Sin embargo, John mostró humildad durante su audiencia disciplinaria y escapó del castigo, principalmente gracias a la misericordia mostrada por el gobernador de la colonia de Nueva Inglaterra, el puritano John Carver. Pero este incidente dejó un mal sabor de boca en otros observadores puritanos. A principios de abril de 1621, el gobernador Carver estaba trabajando en los campos en un caluroso día de primavera cuando se quejó de un fuerte dolor en la cabeza, probablemente un aneurisma cerebral. Fue a su casa, se acostó en la cama y cayó en coma. Murió el 5 de abril. Su reemplazo no fue otro que William Bradford, el influyente puritano que ya había desarrollado una profunda aversión por John Billington y su familia. En junio o julio de 1621, John Jr., el hijo mayor de Billington, se alejó del asentamiento y se perdió en el bosque durante 5 días. John Jr. caminó sin rumbo, alimentándose de cualquier raíz, baya y nuez que pudiera encontrar. Después, fue capturado por los nativos norte. Un grupo de búsqueda de 10 hombres, incluidos 2 intérpretes nativos, fue enviado para encontrarlo. Esto se hizo a gran riesgo para sus propias vidas, ya que gran parte del territorio seguía siendo inexplorado y los nativos eran bastante hostiles hacia los ingleses, desde el intercambio de disparos por los suministros y las tumbas. Antes del amanecer, una mañana, los colonos se enfrentaron a 100 guerreros nativos armados con arcos y flechas, superando al grupo de búsqueda por 10-1. Afortunadamente, los nativos tenían a John Jr. con ellos. Había sido adornado con una gran cantidad de regalos y honrado con el regalo de un cuchillo ceremonial. Fue devuelto completamente ileso. En 1622, 4 casas en la colonia se quemaron hasta los cimientos. La causa del incendio es incierta, y también es incierto si el fuego fue un accidente
o un incendio provocado deliberadamente. No obstante, muchos en la colonia sospechaban que John Billington había causado el incendio debido a su reputación y su creciente animosidad hacia varias personas. Naturalmente, los otros colonos no tenían evidencia para sustanciar este rumor y nunca se presentaron cargos contra John. En 1624, John fue nuevamente implicado en más actividades criminales, pero esta vez fue diferente. Aunque hoy vemos a los peregrinos del Mayflower como personas que escapaban de la persecución religiosa en Inglaterra, lo cual indudablemente hacían, no se fueron a Norteamérica para establecer una sociedad pluralista similar a una democracia secular moderna. Fueron a Nueva Inglaterra para establecer una sociedad puritana, una cuasi-teocracia, por así decirlo, y la iglesia puritana de la colonia de Plymouth gobernaba el gallinero. Dos colonos, John Oldham y John Lyford, habían escrito varias cartas críticas con la iglesia puritana, lo que provocó su destierro de la colonia. En Norteamérica, en 1624, esto era una potencial sentencia de muerte. Durante su interrogatorio, los dos hombres implicaron a John Billington, alegando que participó en muchas de sus reuniones heréticas y les proporcionó información sobre la colonia. Billington negó todos estos cargos, aunque dado lo que sabemos sobre la personalidad de Billington y sus propias afiliaciones religiosas, parece probable que Billington se hubiera cansado del austero gobierno moral de los puritanos y probablemente habría tenido dificultades para mantener la boca cerrada. Aunque estas actividades eran técnicamente criminales según los escrúpulos de los puritanos, en realidad John Billington probablemente solo estaba resentido por la falta de libertad religiosa en la colonia de una manera que ninguna persona moderna podría realmente culparlo. Al año siguiente, en 1625, Billington supuestamente continuó con sus actividades subversivas, al menos según cartas escritas por William Bradford. Según el gobernador, Billington era abiertamente ruidoso y abusivo contra la iglesia puritana, el gobierno local e incluso contra los agentes de la colonia en Londres. Billington incluso amenazó con arrestar a uno de los agentes de Londres, aunque no se sabe por qué cargo y cómo planeaba hacerlo desde el otro lado del Atlántico. Bradford, cuyo liderazgo John había desafiado, estaba ahora amargado en su desdén hacia Billington. «Billington es un bribón», escribió Bradford, «y vivirá y morirá siendo un bribón». En 1626, la gente de la colonia de Plymouth obtuvo la plena propiedad de la tierra de sus inversionistas en Londres. La tierra agrícola se dividió en consecuencia entre los colonos. En este aspecto, a John Billington le tocó una de las parcelas más pequeñas de todas. Se le otorgó una casa modesta y 63 acres de tierra. Eso puede parecer mucho en términos modernos, pero en comparación con las ganancias de sus compañeros fue una bofetada en la cara. Pero a nadie en la colonia realmente le importaba, porque la abrumadora mayoría de las personas, particularmente los puritanos, odiaban y desconfiaban profundamente de John. En 1627, el hijo mayor de Billington, John Jr., murió soltero y sin hijos. El futuro de su linaje descansaba enteramente en su hermano Francis, que en ese momento aún estaba soltero y sin hijos. No sé si alguna vez lo consideraron, pero en los aproximadamente 300.000 años que los Homo sapiens hemos estado en la Tierra, se estima que alrededor de 120.000 millones de personas han sobrevivido y reproducido para que cualquiera de nosotros hoy en día exista. Y una cantidad asombrosa de personas no sobrevivió y nunca tuvo hijos. Cuando consideras que una eyaculación masculina promedio contiene, digamos, 250 millones de espermatozoides, y solo un pequeño porcentaje de esas eyaculaciones tiene la posibilidad de concebir un hijo, las probabilidades de que cualquiera de nosotros nazca son astronómicamente pocas, y nos estamos acercando rápidamente al punto en el que 2 personas más fueron eliminadas del acervo genético. John Newcomen no llegó en el Mayflower en 1620. Fue uno de los muchos colonos que llegaron a bordo de barcos posteriores, ya que los ingleses intentaban aumentar la población de la colonia de las 50 personas que sobrevivieron al primer invierno a varios cientos. Es posible que Newcomen llegara en 1630,
junto con la primera gran ola de inmigrantes de Inglaterra. No se sabe mucho sobre John Newcomen o su familia. De hecho, aparte de que fue asesinado, no sabemos casi nada sobre la víctima. Ni siquiera estamos seguros de si Newcomen era su apellido, o si simplemente se refería al hecho de que era un recién llegado a la colonia de Plymouth. Lo único que sabemos es que Newcomen había llegado para 1630, el año en que murió. Y aunque Billington es presuntamente responsable de su asesinato, me gustaría tomar un momento para respetar el fallecimiento de este hombre y a los miles de descendientes que podría haber tenido si su vida no se hubiera visto truncada. Para septiembre de 1630, Billington y Newcomen ya se detestaban mutuamente. Aparentemente, no está claro qué originó su enemistad. Algunos historiadores han especulado que surgió de una disputa sobre mujeres o una noche de borrachera que escaló en una pelea a puñetazos entre los dos hombres. Otras teorías especulan que Billington y Newcomen estaban en desacuerdo sobre religión o política, lo que encajaría con la naturaleza desafiante y rebelde de Billington. Otra teoría sugiere que Billington había sorprendido a Newcomen robando conejos de sus trampas en el bosque. Por último, es posible que Billington y Newcomen estuvieran involucrados en alguna actividad ilegal. Una teoría apunta al robo de ganado y que Billington necesitaba callar a Newcomen antes de que él revelara algo. Lo único que sabemos con certeza es que en septiembre de 1630, John Billington supuestamente odiaba a Newcomen y quería verlo muerto. Newcomen había salido de Plymouth hacia el bosque. John Billington fue visto saliendo del pueblo no mucho después, llevando un arma o una escopeta, para ser precisos. Según un testigo, Billington había afirmado que iba a cazar ciervos. Según los relatos del juicio, Billington acorraló a Newcomen, quien se escondió detrás de algunos árboles. Pero Billington resultó ser un tirador bastante bueno. En la segunda versión de los eventos, Billington disparó intencionalmente, hiriendo a Newcomen en el hombro, y el hombre cayó. Ahora, en las películas, una herida en el hombro es lo que un guionista le da al protagonista si quiere que esté herido, pero no quiere que muera, quede lisiado, o sea, horriblemente mutilado, y normalmente aparecería en la siguiente escena, con vendajes en el brazo. Y, por lo general, en la escena siguiente el vendaje desaparece y el brazo del protagonista está milagrosamente recuperado. En la vida real, sin embargo, esto es una tontería total. El hombro contiene la arteria subclavia, que, si es cortada por una bala, hará que te desangres rápidamente si no te tratan de inmediato. El hombro también contiene un conjunto de nervios llamado el plexo braquial, que si se daña puede paralizar tu brazo. Y en el siglo XVII, eso probablemente significaba que el brazo tenía que ser amputado sin anestesia, durante lo cual tenías una buena probabilidad de morir de shock o desangrado. Y, naturalmente, en el siglo XVII, tenías una alta probabilidad de contraer una infección. Incluso con la medicina moderna, según un estudio de un hospital de Nueva Orleans, hay una probabilidad del 10 al 25% de que una herida de bala en el hombro pueda matarte si no te operan de inmediato. En una versión de los hechos, la arteria de Newcomen fue perforada y se desangró rápidamente. Más tarde fue encontrado muerto tirado en el bosque donde cayó originalmente. En otra versión de los hechos, Newcomen en realidad llegó a un médico, pero más tarde murió de una infección después de que el curandero del siglo XVII intentara operarlo. De cualquier manera, John Billington negó haber matado a Newcomen. Sin embargo, un testigo afirmó haber visto a John Billington siguiendo a la víctima fuera del pueblo. Las autoridades de Plymouth afirmaron que la pistola supuestamente utilizada para matar a Newcomen pertenecía a Billington, aunque John negó haber poseído el arma. Por lo tanto, la culpabilidad de John dependía completamente de un testimonio, una afirmación no verificada de que era el dueño del arma, y la especulación de que John salió del pueblo para rastrear a Newcomen, cuando podría haber ido a cualquier lugar en el bosque en cualquier dirección distinta a la de Newcomen.
Hoy en día, el grado de duda razonable y la falta de pruebas concretas habrían hecho que se desestimaran los cargos. Sin embargo, esto era el siglo XVII, el mismo siglo de los juicios de las brujas de Salem, y las pruebas frágiles contra el indisciplinado Billington parecían más sólidas para los colonos santurrones de Plymouth. William Bradford dijo que las pruebas eran claras y notorias. Aunque su rencor contra los Billington estaba bien documentado, incluso en las propias cartas de Bradford. El caso se llevó a juicio por jurado, y había poca duda sobre el resultado. Los colonos, casi uniformemente hostiles hacia John después de años de agravios y su constante oposición, lo encontraron culpable y lo sentenciaron a muerte. Sin embargo, hubo cierto debate sobre si la colonia de Plymouth tenía la autoridad legal para sentenciar a un hombre a muerte y llevar a cabo la justicia del rey. Después de todo, eran solo una pequeña colonia temprana, al otro lado del mundo del rey. En términos de precedentes legales, probablemente deberían haber mantenido a Billington en prisión durante unos meses mientras consultaban con Londres. Sin embargo, William Bradford logró convencer al recién nombrado gobernador de Massachusetts, John Winthrop, de que no se requería tal consulta. Tenían la autoridad legal. Además, era importante, según Bradford, purificar la tierra de sangre, lo que de alguna manera se lograría de manera extraña mediante la ejecución. De todos modos, Bradford señaló que la familia era una de las familias más profanas de la colonia y que ya habían sido castigados por mala conducta antes. Bradford continuó diciendo que no tenía idea de cómo los Billington lograron engañar y estafar para subirse al Mayflower en primer lugar. Nada de esto es remotamente relevante para el cargo de asesinato, pero tal era la lógica del vengativo William Bradford. Dado que las pruebas eran tan endebles, necesitaba justificar la legitimidad de sus acciones de alguna manera. En su opinión, un huevo podrido que había causado un poco de problemas en el pasado, que no seguía órdenes fácilmente y que no se suscribía a su particular marca de cristianismo, era probable que hubiera cometido cada uno de los crímenes de los que posteriormente fue acusado. Políticamente, Bradford tenía todos los motivos para deshacerse de Billington, ya que el hombre problemático había representado una amenaza para la autoridad de Bradford durante 9 años. Billington fue ejecutado por ahorcamiento solo unos días después de su arresto y juicio apresurado. Se alega que después de la muerte de John Billington, el resto de la familia continuó siendo victimizada por el gobierno local. En 1636, Eleanor Billington fue condenada por calumniar al político local John Down y fue puesta en el cepo y azotada, además de recibir una multa. No hay registro de los rumores que Helena estaba difundiendo. Ella murió en 1642. Mientras tanto, una de las nietas de John Billington también fue puesta en el cepo por fornicación. Supuestamente, tuvo relaciones sexuales con su esposo antes de casarse y tuvo uno de sus hijos fuera del matrimonio. Por otro lado, Francis Billington, el niño que casi hizo explotar el Mayflower, parece haber mantenido un perfil relativamente bajo. Se casó en 1634 y tuvo 9 hijos. En los siglos posteriores a la muerte de John, numerosos miembros del clan Billington han argumentado que John era inocente del asesinato o que fue condenado y sentenciado erróneamente en una injusticia. Parte de esto puede estar motivado por el deseo de los Billington de limpiar el nombre de la dinastía. No hay duda de que las afirmaciones de que Billington siguió a Newcomen fuera del pueblo son totalmente rumores. Nadie vio el tiroteo. Cuando se trataba de vincular el arma homicida a Billington, era su palabra contra la de un gobierno puritano acusador. Y aunque el arma fuera su propiedad, eso no necesariamente significa que Billington fuera quien jaló el gatillo. Todo esto deja abierta una duda razonable significativa de que debería haber asegurado un veredicto de culpabilidad. También se podría, según los estándares modernos, llamar un juicio nulo, dado que el jurado estaba casi uniformemente sesgado en su contra. Si esto hubiera ocurrido un par de siglos más tarde, el juicio habría sido trasladado a otra ciudad y presentado ante un jurado que no tuviera conocimiento previo de Billington. En cuanto a las huellas digitales o pruebas de pólvora en los dedos de Billington o pruebas de ADN,
estarías unos 350 años adelantado en forencia. No hay casi nada que ate a Billington con el asesinato. Ni siquiera sabemos sobre qué discutieron Billington y Newcomen anteriormente, si es que discutieron en absoluto, o evaluaron la probabilidad de que la discusión hubiera llegado a la violencia. Diablos, ni siquiera sabemos realmente quién era Newcomen. Lo que sí sabemos es que Billington no era puritano, no era estimado. Fue procesado en 1621 por decirle a un líder de la milicia que se jodiera y no fue condenado por nada más, aunque los habitantes del pueblo chismeaban que estaba involucrado en otros crímenes, que incluía el acto de criticar al gobierno y a la iglesia, lo cual, ya saben, no son realmente crímenes. También sabemos que una vez alcanzado el veredicto de culpabilidad, William Bradford hizo grandes esfuerzos para asegurar la ejecución de Billington y justificar su muerte con ataques irrelevantes a la dignidad de la familia. La historia a menudo la escriben los vencedores y, en este caso, fue William Bradford quien escribió la historia. El hombre, obviamente, era un oponente de la teocracia y trató de usar su libertad de expresión para denunciar el mal gobierno independientemente de si fuera culpable de matar a Newcomen, el cuerpo gobernante de la época lo atropelló y lo llevó rápidamente al cadalso. A su manera bulliciosa y traviesa, Billington representaba la libertad de religión, la libertad de expresión y la rebelión contra el gobierno injusto, de una manera que representa claramente los principios fundacionales de los Estados Unidos de América. Simplemente estaba un siglo adelantado a su tiempo. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,